Buenas tardes. Primero quisiera pedir disculpas a Fernando José Gómez, que no pudo venir hoy. Como se imaginarán, el TLC está más cerca de lo que pensábamos. Pensábamos, bueno, en junio, julio, pronto agosto, pero en Cartagena, como vieron, el TLC quedó para entrar en vigor el 15 de mayo, entonces se imaginarán pues que las agendas cambiaron radicalmente, especialmente la de él. Quisiera también agradecer a la Universidad de La Sabana por esta invitación a este importante foro a discutir un tema muy importante en este momento, que es el TLC. Una gran oportunidad para el país, un momento importante que tenemos que aprovechar, y vamos a hablar un poquito como de todos estos temas de los del TLC, de qué es, de cuáles son sus oportunidades, qué estamos haciendo pues en el gobierno para preparar al país para afrontar este reto. Y precisamente digamos que el nombre de la presentación es el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. No son los temas más técnicos que incluye el tratado, que se negoció, algo vamos a mirar de los impactos, pero es más como qué hay que hacer para aprovechar este tratado. Entonces, la presentación está dividida en tres partes: un marco general del TLC con Estados Unidos, como para entrar ya en materia, mirar qué incluye el tratado, cuáles son las oportunidades, dónde están las ganancias y dónde están los retos. Segundo, los ejercicios que estamos haciendo de identificación de cuáles pueden ser los sectores estratégicos para el TLC con Estados Unidos, cuáles son las regiones donde estos sectores pueden ser críticos, y qué de pronto son algunas de las estrategias que estamos adelantando para que efectivamente estos nuevos sectores estratégicos ganen con el TLC con Estados Unidos, y algunos comentarios finales. Primero, entonces, miremos el proceso. Acá hay como mucha información, pero digamos que el mensaje es que todo ha sido un proceso, no es que de un día para otro tenemos TLC con Estados Unidos y qué vamos a hacer. Esto ha sido un proceso pues que el país ha ido tratando de preparar para este reto. Claramente hay todavía unos retos muy grandes, unos desafíos grandes. Hay unos temas que efectivamente no se ha avanzado lo suficiente, pero digamos que sí ha sido un proceso que empezó en el 2004. El TLC se negoció entre 2004 y 2006, y en 2004 empezó el ejercicio de preparar el país para el TLC. Se venía preparando de antes, pero digamos que empecemos a mirar desde el 2004. En 2004 entonces se empieza a negociar el TLC con Estados Unidos, que finalmente se firma en 2006, y en 2004 también empieza un ejercicio de preparación del país para este acuerdo comercial con la agenda interna. La agenda interna es un ejercicio participativo que hizo el gobierno, liderado por Planeación Nacional, con las regiones y con los sectores. Se hicieron una gran participación del sector privado, de los gobiernos, de las alcaldías locales. Se tuvieron, no sé qué dice ahí, muchos foros, muchas reuniones, muchos asistentes, una cantidad de talleres, es decir, una ronda por todo el país que se hizo, liderado por Planeación Nacional, yendo a las regiones, trabajando con los sectores, buscando averiguar cuáles eran las principales necesidades que tenían esas regiones, esos sectores, y también en un ambiente más transversal para enfrentar el TLC con Estados Unidos, para enfrentar ese gran mercado pues, que es Estados Unidos. Entonces hicieron una cantidad de identificación de estrategias y de necesidades. Estas estrategias, estas necesidades se validaron con los alcaldes y con los congresistas y con las autoridades locales y con el sector privado. Y una de las, digamos que las necesidades que se identificó dentro de todo este proceso fue tener una institucionalidad de competitividad. Entonces también vemos que esto migró. Teníamos en 2004, 2005, se preguntó en las regiones qué es lo que se necesita para enfrentar el TLC con Estados Unidos. Se llegaron a una lista larga de necesidades: carreteras, apuestas para el sector agropecuario, necesidades institucionales, necesidades en educación, y estas se empezaron a aterrizar, y precisamente una de las maneras en que se aterrizó es a través de una nueva institucionalidad que se creó para los temas de competitividad. Entonces se crea la comisión, el Sistema Nacional de Competitividad, que tiene en el ámbito nacional la Comisión Nacional de Competitividad, y en lo regional las comisiones regionales de competitividad. Cada una de estas, en el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Competitividad desarrolla una política nacional de competitividad que lo que hace es de alguna manera aterrizar todos los insumos de la agenda interna en las estrategias como transversales del país, y en el ámbito regional las comisiones regionales de competitividad, que se establecieron 32 comisiones regionales de competitividad, donde participan las universidades, los gobiernos locales, las cámaras de comercio, en fin, desarrollaron sus planes regionales de competitividad. Entonces tenemos una política nacional de competitividad con una lista de acciones
y unas políticas regionales de competitividad, que en total entonces se hicieron 32. Entonces, como les mencionaba, se crean las 32 comisiones regionales de competitividad, se elaboran los planes regionales de competitividad. En el ámbito nacional tenemos el Consejo Nacional de Competitividad, que tiene la parte pública, está representado por Planeación Nacional, la presidencia del Ministerio de Comercio, y en la parte privada se crea el Consejo Privado de Competitividad. Todos estos temas, digamos que la agenda interna se aterriza en una cantidad de planes y también se incluyen muchos de los lineamientos de la agenda interna en los planes nacionales de desarrollo, en el plan de 2006-2010 y también en el plan nacional de desarrollo reciente 2010-2014. Algunos temas importantes también para la preparación del país para el TLC que hemos tenido en los últimos 8 años: la reforma de regalías, la ley de ordenamiento territorial, se actualiza la política de competitividad, tenemos una política de innovación, se crea la unidad de desarrollo de Bancoldex que busca, de alguna manera, justamente el nombre impulsa, precisamente el objetivo de esta entidad es impulsar nuevos emprendimientos, desarrollo empresarial, desarrollo regional, enfocado especialmente en la innovación. Se consolida el programa de transformación productiva, que ahí pone los sectores, pero ya en realidad son 14. El programa de transformación productiva es uno de los programas líder, bandera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y busca impulsar o desarrollar una lista de sectores estratégicos, unos sectores que la idea es que lleguen a ser sectores de talla mundial, donde tenemos cosméticos, donde tenemos textil, donde tenemos energía eléctrica, tenemos metalmecánica, tenemos servicios como PPO, los servicios tercerizados a distancia, la industria gráfica, en fin, una lista de sectores estratégicos para el país. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio se aprueba en Estados Unidos, entra en vigor el 15 de mayo y la idea ahora es pasar a aprovecharlo. Entonces, pasé un poco rápido por este proceso, hay muchos detalles pues que no, digamos que el objetivo no es entrar en estos detalles, sino lo que sigue, pero el mensaje acá es como mirar que ha sido un proceso que empezó en realidad antes de 2004, pues estamos en 2004, negociación, preparación y ahorita el próximo 15 de mayo la entrada en vigor y lo que viene, el aprovechamiento. Rápidamente el TLC con Estados Unidos, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido? Muchas veces uno se imagina que el TLC solamente es la eliminación de los aranceles de un lado para otro, pero pues en realidad el tratado como tal contiene muchos más aspectos. Primero el más, digamos que el más evidente y en realidad el más importante, la desgravación de los aranceles en las dos direcciones. Entonces tenemos que para exportar el 99.9% de los productos industriales de Colombia hacia Estados Unidos tendrá acceso inmediato a ese mercado libre de arancel, y en las importaciones tenemos que el 81.8% de los productos de Estados Unidos tendrá acceso inmediato a Colombia libre de arancel. De estos 92.5% son productos que no son producidos en Colombia. Entonces también muchas veces uno piensa en los acuerdos comerciales como, bueno, podemos exportar, entonces no, nos van a invadir de importaciones, pero en realidad por el lado de las importaciones los beneficios también son muy grandes. Los consumidores tienen más productos a menores costos y las empresas que compran insumos, que compran maquinaria, que compran materia prima de Estados Unidos, pues efectivamente también la tienen a menores costos. Entonces aquí también hay unos beneficios importantes. En el tema agropecuario, uno de los temas sensibles del TLC con Estados Unidos, tenemos unos mecanismos de protección para productos sensibles como arroz, sector avícola, leche, maíz, entre otros. Estos son unos plazos de desgravación progresiva, es decir, el 15 de mayo no pasa a tener un arancel cero, sino que año tras año se va pasando el arancel antes del tratado, se va reduciendo paulatinamente en un número de años pues, que cambia de acuerdo al sector y lo que se negoció. Los plazos de gracia es en esta misma dirección, unas cuotas de importación. Entonces, por ejemplo, en el caso del arroz tenemos un contingente, son creo que 70, 80 mil toneladas que pueden entrar libre de arancel. Ese contingente va aumentando los años y el resto tiene el arancel original. Entonces también son mecanismos pues, que le permiten a estos sectores prepararse durante los años, digamos, de transición para competir con este mercado. En servicios también hay un capítulo de servicios que busca desarrollar y que los países tengan un intercambio en exportación de servicios y demás, con eliminación de barreras de acceso, establecimiento de unas reservas en temas económicos y culturales, eliminación de medidas desconformes. Estos son algunos temas como técnicos de lo que incluye el tratado. En inversión hay unas oportunidades interesantes, y todo un poco ligado a las compras públicas.
Lo importante en este punto es que en el tratado se incluyen unos temas de marco jurídico justo y transparente para que entre los dos países se promuevan las inversiones de lado y lado. Compras públicas, hay unos temas interesantes, unas oportunidades buenas, digamos que empresas en Colombia que pueden vender, digamos que sus productos, sus servicios a entidades estatales en Estados Unidos. Digamos que las compras públicas en Estados Unidos son un mercado inmenso, por ejemplo, Argos que le venda cemento a Florida para construir unas carreteras, ese tipo como de aspectos del tratado tienen un trato diferente, entonces se incluye también en un capítulo aparte. Temas de propiedad intelectual, tenemos acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento, también un aspecto para resaltar de este acuerdo, algunos temas de barreras no arancelarias, como normas y reglamentos técnicos, algunas medidas sanitarias y fitosanitarias, algunos aspectos en reglas de origen, procedimientos aduaneros simplificados, defensa comercial para medidas de salvaguardia, es decir, algunos, como tratar de eliminar o reducir las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son yo, digamos, que voy a exportar a Estados Unidos, digamos que tengo 0 arancel, pero llego allá y las aduanas entonces son un problema, y las aduanas tienen un costo mayor y es menos eficiente, y luego llego allá y tengo que cumplir una cantidad de requisitos. Por ejemplo, si quiero llevar frutas, allá digamos, de pronto no aceptan la fruta porque en Colombia hay una zona que tiene una mosca, entonces hay una cantidad de barreras que no son arancelarias, entonces pues se incluye en este capítulo, digamos que este tipo de medidas para que no solo bajen los aranceles, sino bajen los costos no arancelarios y ese tipo de ineficiencia, y otros asuntos laborales, ambientales, algunos acuerdos de cooperación. Entonces eso, digamos, a grandes rasgos, también un poco rápido, pero digamos que entrar en ese detalle no es como tan divertido. Entonces rápidamente eso fue como el contenido del tratado. El mensaje ahí es, no solamente es quitar los aranceles, hay muchos más componentes que están incluidos. Entonces el TLC con Estados Unidos, digamos que ¿por qué es algo tan importante para el país? Miramos, Estados Unidos es un mercado muy grande, 20% del PIB mundial, 11% del comercio mundial, 310 millones de consumidores con alto poder de compra, es el primer socio comercial de Colombia con más del 40% de las exportaciones. Entonces claramente la situación de Colombia cambió. Colombia le vendía pues, a Colombia y le vendía a algunos países con los cuales ya tenemos acuerdo comercial, pero de un día para otro pasamos a tener, digamos que el libre acceso a unos pocos países, a tener acceso a la principal economía del mundo. Entonces esto claramente es un cambio en las condiciones del país y una situación pues de gran oportunidad para Colombia. Y esto implica también que nivelamos el terreno con otros países de la región que tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos. No solamente estamos ganando contra otros países del mundo, sino que estamos empatando, es decir, estamos dejando de perder contra otros países que ya tienen estas buenas condiciones con el mercado de Estados Unidos, como por ejemplo México, Chile, los países de Centroamérica, República Dominicana y Perú. Estos países ya llevan unos años comerciando libremente con Estados Unidos, aprovechando los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nosotros estamos apenas nivelando el terreno con estos países. También hay otro tipo de impactos en crecimiento, unas estimaciones de unos modelos de crecimiento. Tenemos que el impacto del TLC con Estados Unidos puede ser de hasta 1% del PIB de forma permanente. La inversión aumentaría en 2% la tasa de inversión y existiría un gran potencial de atraer inversionistas extranjeros interesados, por un lado, inversionistas extranjeros de otros países interesados en utilizar a Colombia como plataforma para exportar a Estados Unidos, y también inversionistas de Estados Unidos que, por ejemplo, ya pueden comprar insumos y maquinaria de Estados Unidos y exportarla, por ejemplo, a Brasil, que Colombia tiene algunos beneficios comerciales y que Estados Unidos no. Entonces lo usan como plataforma exportadora de Colombia hacia otros mercados. Ingresos tributarios, hay más crecimiento, entonces tenemos más ingresos tributarios, aumentarían entre 0.6 y 0.8% del PIB según las estimaciones. Desempleo, se generarían 500.000 empleos en 5 años y una caída de 1% en la tasa de desempleo aproximadamente, y una reducción de la pobreza de 1.2 millones de personas en los próximos 4 años. Entonces, pues acá tenemos unos impactos que tendría el TLC con Estados Unidos bastante positivos e importantes. Pero no solo son impactos económicos, también tenemos otro tipo de impactos. Entramos a
Es como que entráramos a las grandes ligas y el país tiene que cambiar en muchos aspectos, tiene que volverse más competitivo. No solamente es que las empresas van a empezar a vender más productos a Estados Unidos y que algunas empresas importadoras van a importar libre de arancel, también el país tiene que ponerse las pilas y prepararse para este reto, porque ya sí realmente estamos compitiendo en los mercados internacionales. Entonces esto implica mejorar las instituciones, mejorar las aduanas, mejorar instituciones como el INVIMA, como el ICA en los temas sanitarios y fitosanitarios. Son una cantidad de retos que el país tiene que hacer, y otros retos como digamos que mejores reglas de juego para los inversionistas, mejor ambiente regulatorio, estabilidad macroeconómica, estabilidad fiscal, estabilidad y eficiencia regulatoria, fortalecimiento institucional que les mencionaba hace un momento. Entonces es un punto de inflexión para el país que no solamente lleva a que comerciemos más con Estados Unidos, sino que nos obliga a ser más eficientes y a ser más competitivos en carreteras, en educación, en competencias laborales. Algunos impactos del TLC, como mencionaba, digamos que va a haber más crecimiento en algunos sectores, dada la complementariedad entre la economía de Estados Unidos y la de Colombia. Hay unos sectores que ganan más que otros. Tenemos, digamos, que los textil y confecciones es un sector que tiene un potencial impacto del TLC alto en términos de crecimiento económico. Los textiles, productos de cuero, hierro y acero, azúcar, aceites y grasas, frutas, verduras y hortalizas, algunos servicios empresariales y otros. Esta es como una lista preliminar de algunos de los sectores que potencialmente más pueden crecer con el TLC con Estados Unidos. Acá tenemos entonces el estado actual. Miramos entonces cuál ha sido el proceso, cómo el país de alguna manera se ha ido preparando, qué incluye el TLC con Estados Unidos y cuáles pueden ser los impactos de este tratado sobre la economía de Colombia. Simplemente acá tenemos una explicación de en qué estamos en este momento en el TLC con Estados Unidos. Hay una parte que es la implementación del TLC, eso digamos que ya se hizo. La implementación es de los aspectos como normativos, regulatorios, que son obligatorios para que entre en vigor el tratado. El tratado, digamos, se firmó, se negoció, se firmó, se aprobó en los dos congresos, pero quedaban unos puntos pendientes que en la negociación se acordaron. Entonces esos ya se aprobaron, unos ajustes normativos, unos decretos, unas leyes que pasaron por el Congreso de la República, que se aprobaron, unos compromisos laborales que tuvo el país con la economía de Estados Unidos que también se cumplieron, y unas cosas que son los irritantes comerciales, que son unos requisitos que tienen ambos países de unos temas críticos. Por ejemplo, Estados Unidos pedía al gobierno de Colombia eliminar algunas barreras que tenían ciertos productos como el pollo y el arroz para la entrada al mercado colombiano. Entonces esto también se avanzó. Esta parte ya se hizo y esto es lo que lleva a que el 15 de mayo ya pueda entrar en vigor el TLC. Adecuación institucional, acá los líderes son las altas consejerías, especialmente la alta consejería para el buen gobierno. Este es un tema importante, un tema en trabajo, uno de los grandes retos que tenemos para aprovechar el TLC con Estados Unidos. Básicamente el fortalecimiento del INVIMA, el ICA, INVIMA para temas sanitarios y fitosanitarios de industria, ICA para temas sanitarios y fitosanitarios del sector agro. La eficiencia en las aduanas es uno de los retos más grandes, donde mayores cuellos de botella hemos encontrado, y también el fortalecimiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, especialmente en temas de reglamentos técnicos, y el Ministerio de Transporte, Puertos, temas de logística y la eficiencia y competitividad de las empresas de transporte de carga. Y finalmente, el tercer componente que tenemos acá del TLC con Estados Unidos, y que es como el que nos vamos a enfocar hoy en la presentación, es el aprovechamiento ya sí del TLC con Estados Unidos. La otra parte un poco más normativa, más de lo que tocaba hacer. Esto ya es lo que, digamos, que lo que debemos hacer para realmente aprovechar el TLC con Estados Unidos y traducir, digamos, todas esas estimaciones de impacto en realidad. Y acá pues lo que hemos estado haciendo ha sido continuar la agenda de trabajo que se viene adelantando desde hace años y reforzarles los puntos más urgentes y más importantes para el TLC con Estados Unidos. Temas sectoriales, regulatorios, normativos, algunos bienes públicos específicos y regionales, obviamente para el desarrollo del clúster. Pues, es como un diálogo constante con las empresas, con las regiones, también con las entidades del gobierno para buscar las necesidades sectoriales, regionales y transversales que necesita el país, especialmente las más urgentes, para aprovechar el TLC con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué, digamos, es tan importante aprovechar el TLC con Estados Unidos? Acá tenemos unos ejemplos. Acá tenemos 4 países, Perú, a este lado están mirando, 4 países que ya tienen TLC con Estados Unidos en vigor: Perú,
en el 2009, Centroamérica en el 2006, Costa Rica en el 2009 y México en el 94. Acá tenemos el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos en el año inmediatamente siguiente a la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos. Entonces, las exportaciones en Perú aumentaron 25%, en Centroamérica 47%, en Costa Rica 41% y en México 28%. Pero podemos ver que no solamente aumentaron las exportaciones en valor. Uno mira algunos sectores con alto crecimiento para estos países, uno encuentra algunos sectores que uno no esperaría: fertilizantes en Perú, estructuras de acero, alimentos para animales y metalmecánica, sectores de alto valor agregado. Entonces, no solo aumenta el volumen de las exportaciones, sino también, digamos, que la diversidad, nuevos productos y el valor agregado, digamos, con productos más sofisticados. Centroamérica lo mismo, un aumento impresionante en las exportaciones, temas como barras de hierro y acero, autopartes, equipo de calefacción o refrigeración, nuevamente algunos sectores críticos que están creciendo bastante en esos países con la apertura al mercado norteamericano, sectores de alto valor agregado y sectores nuevos para muchos de estos países también. Costa Rica, microcircuitos, ese sí es más tradicional, pero digamos aparatos eléctricos, tenemos llantas de caucho, artículos de plástico, autopartes, motores, y México también embarcaciones, fertilizantes, algunos productos de hierro o acero. En fin, el mensaje: las exportaciones aumentan en estos países que ya pasaron por este proceso, aumentan en valor agregado y también en diversificación. Y un ejemplo interesante es Perú. Si uno mira, digamos, acá tenemos los nuevos productos que exportó Perú hacia Estados Unidos. Entonces, en los 2 años de vigencia del TLC del Perú con Estados Unidos, es decir, 2009, 2010 y 2011, después de 2009, se registraron 418 nuevos productos, es decir, 418 productos que antes no exportaban a Estados Unidos y con el TLC se empezaron a exportar a Estados Unidos. Claramente uno lo que puede ver acá es, con la reducción de los aranceles, antes no eran competitivos en el mercado americano, pasan a ser competitivos en el mercado norteamericano. Y no solo son sectores tradicionales. De los 418 nuevos productos exportados al mercado de Estados Unidos, 16 son sectores tradicionales, agrícola, minero, pero 402 son sectores no tradicionales. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de metal mecánico, muchos en siderurgia, textil, bastante en químicos, algo en metal mecánicos. Entonces es el mismo mensaje. En el caso de Perú, ya con cifras, una cantidad de nuevos productos que ya se empiezan a exportar al mercado de Estados Unidos, productos no tradicionales, metal mecánico, químico, productos de esta naturaleza. Y otro mensaje importante en el caso de Perú son las nuevas empresas exportadoras. Entonces, de nuevo, no solamente son los nuevos productos que están exportando, sino empresas que antes no exportaban a Estados Unidos y que empiezan a exportar a Estados Unidos. Las cifras nos muestran que a partir de la entrada en vigencia de TLC con Estados Unidos se registran 1.312 nuevas empresas exportadoras, y de estas el 96% son pequeñas y microempresas, lo cual muestra que el impacto no solamente se da con las grandes inversiones y las grandes empresas, sino que también empresas pequeñas, antes no exportaban, encuentran unas oportunidades, empiezan a exportar por primera vez al mercado de Estados Unidos. Y otro mensaje importante, nuevamente seguimos con el caso de Perú, y lo que les mencionaba un poco al principio, que los beneficios no solamente son en términos de exportaciones, también uno puede ver beneficios en términos de importaciones. Acá tenemos las importaciones de Perú a Estados Unidos 2008, 2009, 2010, 2011. En este año, en el vigor del TLC con Estados Unidos, vemos un aumento muy importante en las importaciones, como les decía al principio, más productos para los consumidores a menores precios, y también especialmente las empresas pueden importar insumos, maquinaria, materia prima a menores costos del mercado de Estados Unidos. Simplemente acá mostrando que las importaciones totales de Perú provenientes de Estados Unidos, 4.000 millones en 2009, sube a casi 6.000 millones en 2010 y a 7.000 millones en 2011. Y mucho de esto, digamos, que acá podemos ver, son productos basados en recursos naturales, mucho de eso es materia prima para la industria peruana, y también maquinaria de equipo, pasa de 1.300.000 a casi 2.000 millones de dólares maquinaria de equipo. Maquinaria de equipo que se utiliza para procesamiento de productos industriales, y que estos productos o se venden en el mercado interno o se exportan a otros países, especialmente a países que Perú tiene acuerdos comerciales. Entonces ahí se hace la triangulación de comercio, beneficiando en este caso a Perú. Nosotros entonces estamos tratando de alguna manera que Colombia se beneficie también del TLC con Estados Unidos,
y para esto lo que estamos, digamos, que haciendo en este momento, como mencionaba, tomando todo el proceso que viene de antes, es buscar identificar las necesidades urgentes que tenemos para enfrentar el TLC con Estados Unidos. Entonces, básicamente esto es un flujo de información. Tenemos un diálogo constante con el sector privado, con las regiones, y en base a este diálogo identificamos unas oportunidades, unas necesidades, priorizamos esas necesidades con base en 3 temas. Uno puede priorizar con base en muchos aspectos: pobreza, generación de empleo, pero bueno, acá en este caso estamos pensando en sofisticación del aparato productivo. Tomando el ejemplo de Perú, no es solo exportar más, lo que sea, sino tratar de exportar, tener una estructura productiva más diversificada, una estructura productiva que exporte más cosas, también una estructura productiva de mayor valor agregado, mejorar en competitividad. Como les mencionaba al principio, no solamente el país va a ganar con el TLC a través del comercio bilateral, sino también el TLC nos obliga a ser más, digamos, que tener instituciones más fuertes, a tener mejores carreteras, a tener empleados con mejores competencias. Y convergencia regional, nuevamente, que todas las regiones de alguna manera se pueden beneficiar del tratado. Entonces estamos yendo a las distintas regiones, buscando sus necesidades, mirando dónde pueden estar las apuestas productivas de estas regiones, y así, digamos, el eje cafetero se beneficia del TLC, Bogotá se beneficia, Medellín se beneficia, la costa caribe se beneficia. Es decir, que sea una cosa de no cuáles son los productos en los cuales hay oportunidades, sino dónde están estos productos y cómo cada región puede, con base en sus vocaciones, aprovechar el TLC con Estados Unidos. Con base en esta priorización se definen unas acciones, se priorizan unas acciones, y la priorización también se basa en tiempo, costo, y si es un trámite normativo, esta es dificultad, cuánto se demora, cuál es el costo, qué tan difícil es de implementar. Si hay un líder natural, si hay, digamos, un grupo empresarial, si hay una región, si hay un actor que es un líder natural que va a ayudar a el proceso. Cantidad y calidad de actores, si son actores que van a impulsar o si son actores que van a frenar. Si son demasiados, pues se dispersa un poco la cosa. Si está muy enfocado, facilita la ejecución de la acción. Y si existe experiencia internacional, si podemos mirar, o sea, acortar esa curva de aprendizaje para que, mirando lo que hicieron los otros países, que ya miramos Perú, México, los países centroamericanos, podemos tomar esos casos y aprovechar de su experiencia. Estas acciones las coordinamos con las entidades del gobierno y articulamos para que se ejecuten. Se hace un seguimiento, una retroalimentación, y todo esto con base en mejores prácticas internacionales. Algunos de los temas críticos que hemos encontrado, no voy a entrar muy en detalle en este punto porque de pronto ya es como muy específico, pero paso rápidamente como para que les dé una idea del tipo de acciones que se necesitan por parte del gobierno especialmente, pero también con un rol importante de los gobiernos locales y también del sector privado. Para el sector agropecuario, unos paquetes técnicos para productos agropecuarios. Hemos estado identificando algunos productos estratégicos que puede tener el país para exportar, por ejemplo melón, aguacates, pimentón, piña. Esos productos necesitan no necesitan, pero la idea es que tengan unos paquetes tecnológicos para que sea más productivo el cultivo y puedan ser más competitivos en los mercados de Estados Unidos. Liderado por Corpoica, que es el desarrollo de paquetes tecnológicos para estos productos. Mencionaba ya al principio el fortalecimiento del ICA. Muy importante para este tercer punto, el reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos y también de carne bovina. Como mencionaba, en ingresar a Estados Unidos algunos productos, por ejemplo la carne bovina, tiene unas restricciones, en el caso de la carne bovina por aftosa y en el caso de las frutas por la mosca de la fruta. Entonces es ir a Estados Unidos, hablar con las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Estados Unidos y tratar de llegar a un acuerdo en que los productos de Colombia, este tipo de productos, efectivamente tengan acceso al mercado de Estados Unidos. Liderado también especialmente por el INCA y el INVIMA también. La administración de los contingentes, lo que les mencionaba hace un momento, esa cuota que tienen algunos productos, especialmente agro, por ejemplo, volvemos al caso del arroz, creo que son 70.000 toneladas que pueden entrar. Estas 70.000 toneladas entran libres de aranceles, pues se pueden vender a un precio más barato en el mercado, lo cual genera competencia dentro del mercado doméstico. Entonces, para las empresas, digamos, de arroz en Colombia, es muy importante que este contingente se administre bien, que no vaya a ser que en vez de 70.000 toneladas libres de arancel entren 80.000, 90.000 o 100.000 y estos productos entren a menor precio. La idea es que, precisamente para que los sectores que tienen esta transición puedan tener suficiente tiempo para prepararse para competir en este mercado.
se administren bien estos contingentes y no, como les mencionaba, inunden el mercado de los productos que de pronto son más sensibles con el tratado. Vías terciarias críticas para el sector, que eso sí es claro, que las vías terciarias importantes para el sector agropecuario se comuniquen con los nodos de comercio exterior. Infraestructura y logística, algunos temas críticos de los corredores de comercio exterior, la Ruta del Sol, la vía Bogotá-Buenaventura, las autopistas de la montaña, las rutas del Caribe, todas las rutas críticas para el comercio exterior. La navegabilidad del río Magdalena es otro tema crítico para el TLC con Estados Unidos. Encontramos que el río Magdalena puede reducir entre el 15 y el 20% los costos frente al flete por carretera. Hay unos retos ahí importantes. Ya existen unas asociaciones portuarias en Gamarra para llegar de Gamarra a Barranquilla. La idea es bajar eso hasta Puerto Salgar, Puerto Berrío, para que pueda subir la carga a través del río Magdalena. Eficiencia en puertos y aduanas, como les decía, es un tema crítico. Posiblemente en el diálogo que hemos tenido con las regiones y con los sectores es digamos que el cuello de botella más grande. Y en este punto hay unos temas más complejos, pero hay unos temas que de pronto no son tan complejos. Capacitación a funcionarios de la DIAN. El TLC trae una cantidad de nuevos aspectos que de pronto los funcionarios de la DIAN y los funcionarios que operan en puertos no conocen. Entonces es una capacitación, unos instructivos para que todos sepan los cambios que hay y que haya coordinación entre las distintas aduanas de los puertos. Los temas de administración de riesgo, saber cuáles son los productos que se van a inspeccionar y que esto se base en un ejercicio como coherente y que se utilicen estas administraciones de los riesgos. Así que esta carga, ¿cuál es el riesgo que tiene? ¿Se inspecciona o no? En este momento eso no está funcionando muy bien. Coordinación institucional y protocolos de inspección, similar al punto anterior. Que los puertos operen efectivamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Antes una carga llegaba a Buenaventura a las 5 o 6 de la tarde un viernes, tocaba esperar hasta el lunes para ser inspeccionado y para entrar o para salir. Entonces la idea es tener los puertos operando todo el tiempo. Esto implica unos retos para aduanas, no solamente para aduanas, sino para el propio puerto, para el INVIMA, para el ICA, para la Policía Antinarcóticos. Definición de los escáneres. ¿Cuáles van a ser los escáneres que se van a comprarlos y utilizarlos para así reducir los tiempos y mejorar la eficiencia en los puertos? Tener mejores vías de acceso hacia los puertos. Uno mira que, digamos, entrando a Buenaventura todos llegan a un puente. Entonces, pues, tener unas vías, no solamente está la gran carretera, sino que dentro del puerto hay una buena logística. Los camiones puedan llegar, parquearse, hay una zona de carga y descarga y que todo eso sea un flujo eficiente. Certificaciones de productos y procesos. Esto puede ser también con el apoyo de financiación de Bancoldes y expedición de reglamentos técnicos. Miramos, por ejemplo, el caso de las estufas. Colombia tiene algo de potencial para exportar estufas a Estados Unidos, pero para exportar estufas necesitan un certificado homologado en Estados Unidos, se llama certificado UL, porque si no, digamos que la exportación no se podría hacer porque ya no los comprarían porque no tienen esta certificación. Sacar esta certificación se demora, no sé, 1 o 2 años, tiene unos costos. Entonces es apoyar a las empresas a que consigan este tipo de certificaciones, no solamente certificaciones de productos, sino también certificaciones laborales que permitan exportar los productos a Estados Unidos. Otros temas críticos de la industria: certificación de laboratorios, acompañamiento y normatividad de certificados de origen. Certificados de origen es, digamos, que lo que certifica qué porcentaje del producto se genera, o sea, cuál es el porcentaje de valor agregado que se genera del producto en el país. Entonces, yo no puedo traer de China un producto y exportarlo a Estados Unidos, ni Estados Unidos puede hacer lo mismo y traerlo a Colombia. Hay que generar un valor agregado. En el TLC se estableció un 35%, o sea, no se hay que traer el producto, poner un 35%, entonces este es el certificado de origen. Y acá hay un tema importante de aclarar la normatividad y hacer un acompañamiento a las empresas para que hagan su propio certificado de origen y no incumplan las normas que exigen en Estados Unidos. Puesta en marcha el Instituto Nacional de Metrología. Esto es básicamente para que el instituto, que hace unas medidas exactas que se requieren para ciertos productos, que son una condición de acceso al mercado de Estados Unidos. Un químico que necesita X% de otro producto, es la medición que certifica que tiene efectivamente su porcentaje. Flexibilización y mayor eficiencia en la expedición de visas de trabajo para atraer las personas con conocimientos que de pronto no existen en el país, facilitar ese proceso, eso ayuda a la inversión extranjera. Y a ciertos sectores como el
los servicios tercerizados, como el turismo de salud. Convergencias y estándares internacionales de competitividad, que el lenguaje que utilizan las empresas en su contabilidad en Colombia migre rápidamente al mismo que se utiliza en el mundo, facilita nuevamente los negocios entre los países, reducir los costos de energía y gas, esto también importante. Para el caso de servicios tenemos certificar las competencias laborales, como ya mencionaba, homologación de títulos en estados estratégicos de Estados Unidos, importante para ciertos sectores como el turismo de salud, tener los títulos homologados para que valgan esos servicios de salud, por ejemplo, las aseguradoras de Estados Unidos, de las personas que vienen a Colombia a hacerse tratamientos médicos. Estrategia bilingüe es muy importantísimo, no solamente en servicios, sino en los otros sectores, hacer negocios con Estados Unidos, hablar pues un mismo idioma. Más fácil nosotros aprender inglés que ellos aprender español, entonces adaptarnos a eso y acelerar mucho la estrategia de bilingüismo. Uso de TIC y difusión de comercio electrónico, que las empresas del país sean más competitivas, especialmente las pequeñas y medianas. Marco nacional de cualificaciones, para que las competencias de los trabajadores del país sean las competencias que se requieren hoy en día, saber qué es lo que un ingeniero de sistemas tiene que saber hoy en día y que todos los ingenieros de sistemas de las universidades tengan una lista como de requisitos de conocimiento y capacidades. Para esto encontramos el Marco Nacional de Cualificaciones, Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, por ejemplo, que una persona que sabe soldar, que nunca hizo un curso, pueda demostrar que sabe soldar y se le da un certificado para que esta persona que sabe soldar pues pueda retirar un proceso de trabajo, mucho también para tranquilidad de los inversionistas que vienen de fuera y que se benefician también del tratado. Y programas de apoyo y coaching para las pymes, digamos, un ejemplo de esto es, en la India se hizo un ejercicio con una consultora grande que llevó unas empresas y les hizo como un coaching de estrategias, de sistemas de apoyo para que fueran más competitivas, y otro grupo que no, y se vio una diferencia muy grande en los tipos de beneficios que esto puede tener, especialmente en las personas pequeñas. Entonces también hay algo de necesidades en ese sentido. Pasamos entonces a la segunda parte de la presentación. Lo primero fue qué es el TLC y cuáles son las oportunidades y qué estamos haciendo, cuáles son las estrategias para aprovecharlo. Acá simplemente un ejercicio rápido como del tipo de actividades que estamos haciendo para identificar oportunidades en el sector agropecuario, en el sector servicios, en el sector industrial, y cuál es como la estrategia para identificar las necesidades de estos sectores, de estas regiones y desarrollar las acciones para corregir estas necesidades. Exportaciones, tenemos en el caso de la industria, acá tenemos un ejemplo del ejemplo papel, cartón, edición e impresión. Digamos que tenemos esta información para todos los sectores. Si a alguien le interesa, también lo podemos compartir. Entonces acá tenemos la sofisticación del producto, entre más alto, más sofisticado. Y acá la cercanía, entre más alto, más cercano a nuestras capacidades. Esto es aplicado al caso de Colombia. Entonces, entre más alto, es un producto más sofisticado, y entre más alto en términos de capacidad, más cercano está a lo que sabemos hacer. Entonces, digamos, si nosotros hacemos camisetas, es más fácil hacer chaquetas que pasar a hacer televisiones de plano. Entonces, esto es como la idea de cercanía. Entonces, entre más alto, la idea está como en este cuadrante: productos más sofisticados y productos más cercanos a nuestras capacidades. El tamaño del círculo es el tamaño del mercado mundial, entonces pues ya que sea un mercado más grande con mejores oportunidades. Tenemos, por ejemplo, pulpa, tipos de pulpa están como por acá, es decir, productos no muy sofisticados, un tema tan interesante. Pero acá tenemos ya productos con un poco más de valor agregado, etiquetas, papel timbrado, impresos, calcomanías, papel modificado. Es decir, simplemente es un ejemplo del tipo de actividades que estamos haciendo. Esto es para el papel y cartón, hay otros ejemplos. También entramos a mirar, por ejemplo, cuál es la cadena del sector. Entonces, tenemos unos productos que son estratégicos que en este momento no exportamos, pero estos productos tienen que comprar unos insumos. Entonces hay que ver, bueno, para producir este producto nuevo que necesitamos comprar, cuál es la industria detrás de la cadena que tenemos que tener. Digamos, en artículos de papel y cartón, pues compran cartulinas, compran residuos de papel compra pulpa. Los editoriales de libros pues compran papel para periódico, papel para libros, en fin. Y buscamos también en qué regiones están ubicadas estos encadenamientos. Entonces acá tenemos el eslabón primero de la cadena, silvicultura, bagazo, reciclaje, es madera, básicamente reciclaje. Segundo, el papel y cartón. Y más allá la editorial e impresión. Entonces tenemos en Bogotá, Antioquia, el Valle, mucho de la madera y el reciclaje. En Antioquia, Valle, Cauca, ya el procesamiento de papel y cartón.
y Editorial Impresiones, Bogotá, Valle de Antioquia. Esto es parte como del ejercicio, voy a pasar un poco rápido porque veo que se me está acabando el tiempo. Y tercero, las competencias que se requieren para el sector, otro tema que estamos analizando en este ejercicio. Nuevamente seguimos con papel, cartón, edición y impresión. Acá tenemos las ocupaciones en Estados Unidos muy detalladas, qué tipo de personas están trabajando en estas industrias. Entonces, y acá tenemos el sueldo, entonces la participación en el empleo, lo que más en el sector de papel, cartón, edición e impresión, en Estados Unidos los que más participan en el empleo son los operadores de máquinas de impresión, luego operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel, trabajadores de encuadernación, operadores de producción, supervisores de trabajadores, en fin, es como la lista de ocupaciones que se necesitan o que se llevan a cabo en Estados Unidos, una forma como de, si estamos mirando cuáles pueden ser nuevos productos típicos para el país, miramos sus encadenamientos, miramos dónde están y miramos cuáles son las competencias que se necesitan. Esto es muy enfocado hacia el SENA, estas son como las competencias más técnicas y tecnológicas, pero también en términos universitarios, aquí tenemos las profesionales, tenemos muchos diseñadores gráficos, tenemos temas administrativos, tenemos contadores auditores, ingenieros industriales no tantos, en fin, mucho administrativo, mucho diseñador gráfico. Esto lo tenemos para este caso, simplemente les quería mostrar un ejemplo de este tipo de ejercicio. En el caso agrícola, este es un otro ejemplo que tenemos. Estos son algunos productos potenciales para Santander. Otro ejemplo. Entonces, digamos que estos son algunos productos agropecuarios que ya existe producción en Santander. Acá tenemos las toneladas. Entonces, digamos, piña, 239.000 toneladas. Aguacate, 12.400 toneladas de producción toneladas. Melón, 6.500 toneladas. Pimentón, 5.800. Miramos cuál es la condición de acceso, es decir, si tenemos acceso al mercado de Estados Unidos o no. Hay una cantidad de productos que Colombia no puede llevar a Estados Unidos hasta que Estados Unidos no diga que Colombia lo puede llevar. Entonces, digamos que si no tenemos acceso, pues es un tema más demorado, es una apuesta como más de largo plazo. Entonces miramos cuáles pueden ser apuestas de productos que sí tienen acceso. Estos son los productos que tienen acceso y estos son los productos que tienen acceso solicitado. Es decir, que el ICA y que las autoridades de Colombia están ya trabajando con las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Estados Unidos como para identificar qué tiene que hacer el país para que estos productos efectivamente puedan tener acceso al mercado de Estados Unidos. También miramos si existen protocolos para mejorar cultivos. Estos son los que les mencionaba, los paquetes técnicos de Corpo ICA. ¿Existe la tecnología en Colombia para mejorar la productividad de estos cultivos o no? Entonces, digamos, tenemos muchos que sí, pero por ejemplo en yuca no tenemos ese paquete tecnológico para mejorar la productividad de los cultivos, en patilla tampoco, entonces en esto sí. Y tercero, si es estratégico para el país en la relación con Estados Unidos, es decir, si el mercado en Estados Unidos es grande, si digamos Estados Unidos importa mucho este producto, hay productos, no sé, por ejemplo la uchua, por ejemplo, o los rápidos, no sé, productos que de pronto allá no consumen mucho, entonces de pronto no sería un potencial mercado tan interesante. Si uno mira aguacate, si uno mira piña, si uno mira pimentón, si uno mira melón, ahí claramente hay unas oportunidades importantes porque son productos que tienen un gran mercado allá y un mercado que están creciendo. Y si quieres, pues podemos seguir. Hemos hecho algo similar para servicios y sigamos, Daniel, esperemos un momento a ver si el punto es entonces, pues hicimos algo similar para servicios, hay unas gráficas como para mirar eso, pero básicamente en servicios vemos unas oportunidades interesantes en turismo de salud, es una apuesta importante en muchas regiones del país, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en la costa, incluso en Pereira, están apostando a los servicios de salud. Los BPO, que son los servicios tercerizados a distancia, ahí también hay unas apuestas importantes de sectores. El turismo claramente es un sector importante también para muchas regiones del país. Y lo otro que les iba a mencionar son las oportunidades que estamos buscando en términos de importaciones. Entonces, lo que miramos es, lástima que no podemos ver el gráfico, lo que miramos es como sector por sector cuántos productos entran a tener desgravación inmediata, es decir, pasamos de un arancel, digamos, del 20% a un arancel de 0%. ¿Cuántos productos por sector, digamos, en maquinaria, cuántos productos en metalmecánica, en química, que podemos ya comprar libres de arancel
cuáles son las importaciones de esos productos en este momento y de qué país vienen. Entonces tenemos, por ejemplo, en maquinaria una cantidad de nuevos productos que antes teníamos un arancel de 8 o 10%, que ya tenemos un arancel de 0%, que importamos en gran cantidad, que muchas de las importaciones son de otros países que no son Estados Unidos. Entonces, combinando la mezcla flete con arancel, con nuevo arancel, pues claramente hay unas oportunidades interesantes para las empresas. Y lo otro, en términos de inversión extranjera, todo el rol de ProExport, de identificación de oportunidades estratégicas de inversión extranjera, oportunidades estratégicas en el sentido que tratar de llenar los huecos que tiene el país en las cadenas productivas. Mirar qué produce Colombia y en qué eslabones de distintas cadenas podemos atraer inversión extranjera para que Colombia tenga esas cadenas productivas enfocadas a exportar hacia otros países. Y también digamos que el trabajo de ProExport de buscar nuevas oportunidades. Y acá pues el otro tema de identificación de oportunidades de exportación. ProExport tiene pues todo su listado de qué estados pueden ser estratégicos para qué tipo de productos. Entonces tenemos industria, servicios, manufacturas, prendas de vestir. En Texas todas, digamos que en Tennessee hay industria y prendas de vestir. Prácticamente en la costa este hay muchas oportunidades. Aquí los puertos del Caribe son críticos y en la costa occidental, de pronto mucho es California, algo más al norte, y aquí en Puerto Rico claramente es crítico. Lo que le mencionaba de importaciones de PLC a Estados Unidos, hay 7.466 productos que empiezan a tener una desgravación, o sea, una cantidad de nuevos productos que ya tienen un arancel más bajo, que podemos comprar más barato. 5.444 productos, es decir, el 73% están en la categoría A, es decir, que a partir del 15 de mayo pasan a arancel 0. Los otros tienen un periodo de grabación un poco más largo. Mira, por ejemplo, las importaciones de Colombia en 2011 fueron de 50.000 millones, 31.000 millones son de productos que están justamente en esta categoría del 62%. Entonces, si ya había una cantidad de importaciones de estos productos, pues ya obviamente más baratos, va a haber más importaciones. 75% de estos productos no vienen de Estados Unidos, entonces nuevamente si estamos haciendo de Europa, de Asia, mayores costos de fletes, podemos aprovechar estas disminuciones de PLC. Los beneficios, lo que he mencionado, más oferta de productos para consumidores, insumos de capital y materias primas a menor precio para empresas. Y también esto es importante, el ingreso de Colombia a cadenas de valor internacional. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos al principio, Colombia puede entrar en cadenas de valor de Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, le quiere exportar a Brasil. Y Estados Unidos con Brasil tiene un arancel alto, entonces puede traer a Colombia el producto, agregarle valor en Colombia y exportarlo a Estados Unidos. Colombia que sí tiene, digamos, que algunos beneficios arancelarios con el mercado de Brasil. Esto es atractivo para la inversión extranjera. El ejemplo que les mencionaba, acá tenemos maquinaria de equipo. Entonces en maquinaria, por ejemplo, este es el número de productos que pasan a desgravarse. Entonces digamos que la maquinaria tiene un arancel promedio de 10%. De estos productos, aproximadamente, no sé, casi 600 pasan de arancel de promedio de 10% a 0. Después, obviamente, comprar más barato. Vehículos y partes lo mismo, y en maquinaria podemos ver que son importaciones muy grandes. Acá tenemos casi 7.000 millones de importaciones de Estados Unidos. El azul es Estados Unidos y el resto son otros países. Entonces, claramente hay unas oportunidades interesantes de importar más de Estados Unidos estos productos porque pues tienen menores costos. Esto pues lo mismo en vehículos, experimentos científicos, en fin, los tipos de beneficios pues, que uno puede tener de las importaciones. Este es un ejemplo de maquinaria, pero tenemos estos ejercicios para otros productos. Y obviamente todo esto lo que necesiten, digamos que son solo algunos ejemplos, pero tenemos información para muchos sectores, para muchas regiones. Lo que necesiten también lo podemos compartir en cualquier momento, simplemente nos escriben. Unos comentarios finales. El PLC es una gran oportunidad, una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hay muchos beneficios en exportación, en importación, inversión extranjera, también en cooperación, en educación, en todo tipo de actividades. Tenemos que aprovechar el PLC y ya tenemos unas estrategias, como yo que les pude mostrar en la presentación, para obviamente ya el PLC es un hecho. La idea ahora es estar aprovechar. Con eso termino. No sé si hay espacio para preguntas o... Sí. Muchas gracias.
pregunta también muy puntual tiene que ver con la implementación, no, más bien con la puesta en vigencia del tratado. Ya sabemos que es 15 de mayo y digamos que tenemos muy claro que hay una multiplicidad de productos que van a ser arancel, pero también tenemos muy claro que no van a empezar a partir del 15 de mayo por el tema de lo sanitario y fitosanitario. En su discurso dejan de ver la idea de que hay que seguir negociando para que estos productos puedan llegar allá. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de parte de Colombia de lograr pronto que esos productos que pueden estar condenados a unas barreras no arancelarias lleguen a ese mercado? Digamos que el 15 de mayo entra cero arancel como está, pero digamos que no hay que negociar nada más del tratado, pero sí hay unos temas que sigue habiendo como una interlocución con Estados Unidos. Esto es lo que mencionas del acceso de productos como las frutas, el aguacate, la carne, el melón, los pimentones, es decir, una cantidad de productos que todavía, y hay muchos otros que Estados Unidos no han entrado, porque pues, digamos que hay unas enfermedades tropicales que ellos tienen unos protocolos que no permiten llevar productos de Colombia a Estados Unidos. La idea en este momento es que se están priorizando unos productos, especialmente carne, que ya hay mucho avanzado. Hay que sacar unos decretos de trazabilidad, de manejo de residuos, una cantidad de cosas acá para poder exportar los productos de Estados Unidos. Hay un potencial interesante. En frutas también hay un cronograma y un proceso que está manejando el IPA con, me parece que es el EITIS en Estados Unidos, es lo mismo, hay que tratar de lo que necesitamos para exportar estas frutas a Estados Unidos. Aquí pues, la preocupación es la mosca de la fruta que hay en algunas regiones. Ya hay unos avances en algunas regiones, pero todavía no, digamos que no es permitido, y hay un cronograma liderado por el Ministerio del IPA para cumplir esto. Con el aguacate que sí está avanzado, pues se espera que esté en unos 2 meses. Y otra lista de productos que son priorizados, pero vean que este es un proceso, hay una cantidad de productos que todavía no están, y es parte como de una de las negociaciones del tratado. O no, si el tratado no podría entrar, pero tratar de aprovechar pues que la nueva condición para que estos productos efectivamente no tengan esa barrera de ingreso en Estados Unidos. Buenas tardes. Dentro del tema de la infraestructura nacional para lograr la competitividad, ¿todo es un tema de responsabilidad nacional o hay algún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos para la Ruta del Sol, el doble calzado Puerto Carreño, la recuperación del Magdalena? Eso todo es nacional y digamos, hay otro tipo de cooperación. Por ejemplo, el IFC estuvo muy involucrado en la estructuración de la Ruta del Sol. No es exactamente apoyo gobierno a gobierno, pero es un tipo de apoyo. Pero darle los recursos para este tipo de grandes obras son o de la nación para las vías primarias y para el tema del río Magdalena, o digamos que de los departamentos o municipios para las vías secundarias y terciarias. La segunda pregunta es, dentro de las comisiones de competitividad, ¿solamente se centran en lograr que un producto X sea competente con un producto que se va a importar, o que también se tenga o se considere la diversificación de ese producto o de esa industria nacional? Es decir, un gran productor de arroz que vea que le es muy difícil ser competente contra el arroz importado, se consideraría dentro de esas comisiones ayudarle a que cambie de negocio con ese capital que tiene y esa industria. Pues digamos que la idea es ser competitivos en los mercados internacionales. Hay sectores que en Colombia todavía no son competitivos fuera, entonces se están preparando para competir con los productos que van a entrar, y precisamente por eso hay unos periodos más largos de desgravación para estos sectores. Pero la idea es que si hay sectores que no pueden competir, migren hacia otros sectores, y pasa muchas veces en empresas, digamos de confección de no, yo no puedo ser competitivo en este sector o en este producto, entonces yo cambio hacia otro sector, otro producto. Mucho de esto es la iniciativa de la propia empresa, pero sí efectivamente hay apoyos, por ejemplo a través de Bancolles, a través de Impulsa, que apoyan a las empresas a migrar o a tener nuevos emprendimientos hacia sectores de mayor valor agregado que permitan competir en estos mercados. Bueno,
una pregunta, lo que pasa, o sea, ¿cómo está el proceso que tienen ustedes, por ejemplo, con el APIS, que está encargado de la exportación de frutas? Y por lo que tengo entendido, o sea, se generó una reducción de presupuesto hacia el APIS y hacia el ICA, y al ICA y a Sofrucol también, si no estoy mal. Pues eso es, hay una estrategia para el fortalecimiento del INVIMA y el ICA, que son básicamente las dos entidades técnicas encargadas de ese diálogo con el APIS y con el FDA. Entonces, digamos que en el caso del INVIMA ya hay un decreto para el fortalecimiento del INVIMA, y el ICA también tiene unas necesidades, es que se pasen unos recursos del Ministerio de Hacienda para fortalecer el ICA. Y mucho es de esa relación con Estados Unidos, pero en realidad digamos que las inversiones importantes son acá. Entonces lo que necesita, digamos, hacer el ICA o el INVIMA es tener unos sistemas de trazabilidad, unos manejos de residuos, unos laboratorios, también el INVIMA, para cumplir con los requisitos que tienen en Estados Unidos. Pero no, la idea es reforzar mucho esas dos entidades, obviamente con presupuesto adicional, que obviamente es limitado, pero la idea es hacer ese esfuerzo grande en esas dos entidades en la medida que se pueda. Sí, bueno, dos cosas. Algo que mencionaste tú, el tema de infraestructuras, es decir, nuestro país se colapsa, estamos colapsados porque llueve, y yo creo que nos han cogido constantemente abajo en este tema, para un tema que exige mucho tiempo y mucha inversión. Entonces, yo no sé si existe algún plan de choque en ese sentido por parte del gobierno, de la Comisión Nacional, para mejorar el tema de infraestructuras. Es decir, el otro día miraba estadísticas, traer un contenedor de China, ponerlo en Buenaventura, tiene un promedio de $1.000, y de Buenaventura a Bogotá cuesta $3.000, o sea, es claramente anticompetitivo. Y en el tema de la agroindustria, bueno, de la agricultura, bueno, el sector agrícola de los Estados Unidos, como el de la Unión Europea, también gozan de muchas subvenciones. Pero yo no sé si se ha estudiado ese tema, y si para no generar una figura de dumping, unas subvenciones encubiertas, o el tema también, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo de la biotecnología, de la manipulación genética. Hay muchos productos que están autorizados en Estados Unidos, pero que tienen problemas o no se ha establecido claramente las consecuencias en términos de salud, y otros bloques económicos, por ejemplo Europa, no permiten el ingreso de esos productos. Obviamente, con una tecnología mayor, pues no sé si nosotros estamos también o hemos pensado en ese punto de cómo evitar ese tipo de cosas, porque claro, es decir, pueden producir y son muy competitivos frente a los productos agrícolas colombianos. Bueno, entonces en el caso de la infraestructura, sí, claramente es un cuello de botella grande. Yo acá mencioné, digamos que lo que se puede hacer rápido, y mucho de eso sí corrige un problema. Digamos que en algunos puertos llega la carga al puerto y se demoran 5 días en salir de la aduana. También hay un problema, entonces por más que no tenga la gran carretera, llega al puerto y hay que hacer que eso sea más eficiente y que salga más rápido. Pero efectivamente los temas de infraestructura son de más largo plazo. Si hay un plan, no un plan de choque para el TLC, un plan de choque porque es que se necesitan las carreteras para todo, y la idea es ejecutar eso de la forma más rápida posible, y algunas vías críticas, la ruta del sol, los corredores de comercio exterior que son tan importantes para el TLC, avanzar en eso. Eso es muy importante. Hay algunas acciones que se pueden hacer más tempranas, por ejemplo la realidad del niño Magdalena, es algo que se puede hacer más rápido, que puede reducir costos y puede ser como una alternativa en muchos sectores a la ruta del sol, por ejemplo, y lo que mencionaba, en temas de logística, en aduanas, en todo esto también se pueden lograr temas importantes, pero estoy de acuerdo. La infraestructura es el principal cuello de botella en todo esto. También un cuello de botella, digamos, que para los que entran y para los que salen. Entonces, el que se siente amenazado con un producto importado, pues también esa importación tiene esa desventaja. En el caso agrícola, digamos que el tratado no permite subsidios directos a las exportaciones.
eso no es permitido, pero efectivamente hay otro tipo como de ayudas que se le dan a los productores en distintas etapas del proceso. La idea es pues en Colombia, a través de los paquetes tecnológicos, a través de todas las apuestas pues, del sector agropecuario, de ser competitivos también en esos mercados vía los mecanismos que sean necesarios, y si en algunos casos existe un incumplimiento en temas de dumping o en temas de subsidios directos a la exportación, pues el Ministerio de Comercio tiene toda su área encargada de vigilar que los tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos, sino con Canadá y con la región, pues cumplan este tipo de requisitos, y que si se incumplen haya el mecanismo pues para llevarlo a las instancias internacionales. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando nos mostrabas las tablas, por ejemplo, la que se refería a la industria del papel y la litografía, y estaba la columna que indicaba la porcentualización y luego un rango salarial o una escala salarial, ¿eso qué alcance tiene? ¿Acaso es pensando en la posibilidad de que también haya migración de mano de obra? ¿O qué objetivo tenía eso dentro de la presentación? La idea es, entonces, tenemos una parte que es cuáles son las necesidades de los cuellos de botella, de los sectores que tenemos hoy, qué necesitan para ser más productivos y más competitivos. Lo otro es si vamos a apostar a nuevos sectores, cuáles pueden ser esos nuevos sectores. Entonces, digamos, el gráfico de bolitas de qué sectores tenemos cerca. Eso no depende del gobierno, sino de la actividad empresarial, pero es una buena forma de identificar qué sectores son estratégicos, en qué regiones están ubicados, cuál es la cadena, dentro de la cadena qué eslabones se producen y dónde, y cuáles, digamos, faltan para una cuenta de inversión extranjera. Y un punto de estos es cuáles son las competencias que se necesitan para desarrollar estos sectores. Eso, digamos, dice, en el sitio encontramos que la química, la petroquímica y la metalmecánica pueden ser sectores muy estratégicos para Colombia. Y hay muchos productos dentro de esos sectores que en este momento no se producen y no se exportan a Estados Unidos. Entonces, para tener esos sectores, ¿qué competencias necesitamos? Y por eso tomamos el ejemplo del tipo de competencias. Uno ahí, digamos, dice, bueno, estos sectores, hablamos con las empresas, este tipo de productos, este tipo de sectores, este tipo de subproductos lo pueden producir, qué necesitan, uno lo pone en escena, y de pronto es tratar de generar ese diálogo, de tener las competencias que se necesitan para tener esos nuevos productos, esa transformación productiva hacia, digamos, una canasta más diversificada y con más valor agregado.